La mañana estamos conversando con el doctor Humberto Abanto, abogado de la doctora Patricia Benavides, a propósito del documento de apelación que se ha presentado esta mañana, luego de que ella fuera suspendida por una orden judicial por el periodo de 24 meses, tanto como fiscal suprema como fiscal de la Nación. Esto por una serie de hechos vinculados justamente al ejercicio de esos cargos. Usted nos decía que el Poder Judicial no es competente para abordar la situación de la doctora Benavides. Sin embargo, el abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia, si bien también ha expresado su disconformidad con esta decisión, dice que la orden hay que acatarla, que la decisión del Poder Judicial sí. Por lo tanto, reconoce en cualquier caso la autoridad del Poder Judicial y su pertinencia para dirimir este asunto. No, son dos cosas diferentes, Mávila. A ver, explique. Nosotros, obviamente, vamos a acatar la decisión porque las decisiones son válidas en tanto no son anuladas. Esa es la regla general en el derecho, que es algo que debería haberse tenido presente en el Ministerio Público. No, es una corte, la Junta es un organismo administrativo, no es lo mismo, ¿no? Una decisión judicial que una resolución administrativa. Perdóneme, don Fernando, pero la regla general es que los actos administrativos son válidos hasta que un juez los declara nulos, y ese es un acto administrativo. Entonces, el punto aquí es que nosotros lo que estamos haciendo es lo que tiene que hacer toda persona, usar los recursos. Y hemos puesto un recurso de apelación, hemos trabajado todo el día, desde que fuimos notificados, hasta la 1:47 de hoy día que ingresamos el escrito, porque tenemos la confianza de que el señor León, que no duerme y es tan veloz, nos concederá la apelación el día de hoy, porque, digamos, se ha podido escribir 56 páginas en el curso de 6 horas descontando el almuerzo, y podría tranquilamente hacer un auto que toma una carilla para concedernos la apelación. Han hecho 42 también en pocas horas, ¿no? Claro, pero permítame simplemente leerle un comunicado o parte del pronunciamiento de la propia Junta. La Junta, en efecto, ha señalado y ha reiterado que es un órgano autónomo del sistema de justicia con facultades para nombrar, ratificar, destituir, suspender fiscales, incluyendo a la titular del Ministerio Público. En ese sentido, afirma que sus decisiones tienen efecto legal y administrativo inmediato, salvo que sean anuladas por el Poder Judicial, lo cual hasta el momento de ese comunicado no había ocurrido. Sin embargo, dice, la resolución de reposición tiene plena eficacia mientras no sea suspendida judicialmente, que es lo que ha ocurrido con la suspensión del Poder Judicial. No, Mávila, perdóneme, pero no es así. En este caso lo que hay es una suspensión dirigida al interior de un proceso penal. El juez León no tiene ninguna competencia para pronunciarse sobre el fallo de la Junta Nacional de Justicia. Él es un juez penal. Los fallos de la Junta Nacional de Justicia se ven o en proceso de amparo o en un proceso contencioso administrativo. Pero por eso vuelvo al punto. ¿Por qué el abogado del presidente de la Junta señala que se va a acatar la suspensión? No, es que por lo que yo lo he dicho ayer todo el día, nosotros vamos a acatar porque es lo que corresponde, pero no quiere decir que renunciemos al recurso de apelación y a la discusión que tiene que darse en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Entonces, hay que entender, lo que yo digo es así de sencillo, las órdenes de los órganos del Estado se cumplen y son válidas hasta que alguien no las fulmina en el Poder Judicial. En este caso, el fallo de la Junta Nacional de Justicia no ha sido cuestionado. Este es un pedido que se hace en el marco de un procedimiento penal que ha instaurado la señora Espinosa contra mi defendida, la señora Benavides. Y en ese marco solicitó una suspensión de derechos que le ha concedido el señor León, en opinión nuestra, con una resolución inicua y bastante arbitraria. Usted mencionó el caso del testimonio de Caicho, sí, que figura en el documento que han presentado esta mañana a la 1:42 por lo que dice. Pero lo que veo que ustedes citan es, dicha persona en su declaración prestada en la carpeta fiscal 60524 dijo lo siguiente: tiene conocimiento si la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría influido de manera directa o indirecta en su designación como fiscal adjunto provisional. Dijo, quien me designa como fiscal adjunto provisional es la doctora Zoraida Ábalos, a propuesta del presidente de la Junta de Fiscales. Así es. Pero no niega que la otra, usted nos dijo que la había negado. No, perdón, pero es que si le dicen, usted ha habido influencia de la señora Benavides para su designación, y él dice, no fue ella, ha sido la señora Zoraida Ábalos. No dice que no haya tenido influencia. Pero, don Fernando, la decisión formal la ha tomado Zoraida Ábalos, pero no es lo que nos dijo usted, perdón, que Caicho había desmentido. No, don Fernando, cuidado. Aquí hay un desmentido por una razón sencilla. Nadie puede decir que Patricia Benavides tiene influencia sobre Zoraida Ábalos. Eso es imposible. Hay una manifiesta enemistad.
y pública. Entonces, no sé desde cuándo, no sé cuándo tuvo lugar esto. La señora Ábalos tampoco ha dicho, por si acaso, no hay una declaración de la señora Ábalos diciendo que la señora Benavides fue a pedirle que nombrara a Caicho. Ahora, el fiscal durante la audiencia, Luis Bayón, defendía su tesis de que el retorno de la doctora Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación representaría un grave riesgo para la investigación en curso. Definitivamente, ella como fiscal de la Nación podría influir directa o indirectamente en el nombramiento de fiscales que están subordinados a esa autoridad. Ese es un argumento válido. Falaz por una razón sencilla, los fiscales son autónomos. Los fiscales son autónomos. Y en estas circunstancias... Pero pueden ser cambiados. Recordemos el caso de la fiscal Bersabe Revilla. Vuelvo a explicar el tema de la señora Revilla. Si ustedes revisan el informe del señor ingeniero Abel Cartolín, que es el mismo funcionario que hizo el informe que determinó la designación de la señora Bersabe Revilla antes, va a encontrar que la señora Revilla no resolvió el problema de carga procesal que tenía, sino que lo agravó. Y se hizo un cálculo tomando todos los años de trabajo, no el reporte de un año. Claro, sostuvieron ustedes que había un criterio, digo ustedes porque es la parte que representa la doctora Benavides, un tema de productividad, pero ese parece no haber sido un criterio solvente, digamos. No, pero no puede haber un criterio más solvente que cómo se atiende es un servicio público. ¿Y se aplica para todos? Debería aplicarse para todos. Porque le digo, la carga procesal en el Ministerio Público, todos sabemos que supera la capacidad de los fiscales. Es que hay una diferencia acerca de que yo ponga a una persona que hay una persona que ya tiene carga procesal, a que yo ponga a alguien que dice que va a resolver el problema de la carga procesal. No negará que eso extiende una sombra, permítame también, no negará que eso extiende una sombra sobre la transparencia de la doctora Benavides, más aún cuando ella abiertamente había dicho que no intervendría en la investigación que se seguía contra su hermana. Hay una relación directa, asume la señora Benavides y de pronto se encuentra que hay baja productividad en la fiscal que investiga a la hermana. Perdóneme, no se encuentra. El informe lo hace la misma persona que hizo el informe que originó la designación de la señora Revilla. Entonces, nadie ha pedido la nulidad del informe del señor Cartolín por si acaso. Hasta el momento, si ustedes revisan, piden la información por transparencia, les va a salir que es un informe vigente sobre productividad. Entonces, creo que una cosa es armar una conclusión sobre un hecho y otra cosa es observar el hecho objetivo. Sí, solamente quería terminar de mi parte. Usted dice que debido a que los hechos que se le imputan son en el ejercicio de la función y por lo tanto no es el Poder Judicial el fuero correspondiente, sino el Congreso, ¿qué pasa con el caso de la tesis desaparecida que habría servido para que ella finalmente acceda a la posición que tenía en el Ministerio Público? Eso es anterior. A ver, vamos por partes. Y eso no está aclarado. Permítame explicarle esto. Primero, yo no he dicho que porque ella sea el delito de función, el Congreso tiene que verlo. Lo que he dicho es que quien tomó la decisión de ir al Congreso es la señora Espinosa. Ella decidió concluir las diligencias preliminares de investigación y formular una denuncia constitucional. Porque la señora es aforada. Mi defendida es aforada. Y el segundo punto es que, por si acaso, sobre la tesis no existe ningún procedimiento excepto el que la señora Espinosa ha montado sin tener ninguna competencia. Están los informes de SUNEDU que dice que no ha recibido ningún procedimiento cuestionando el título de la señora ¿Dónde están Espinosa? Las tesis? Si todo es tan limpio como usted, ¿por qué no las ha mostrado? Permítame, don Fernando. Segundo, la Universidad de las Peruanas ha declarado que no existe ningún procedimiento tampoco contra la validez. Entonces, la señora Espinosa quiere hacer un procedimiento para ella declarar la invalidez del título. La señora Espinosa no tiene competencia para establecer este tipo de cosas que son de administración universitaria. Lo que esperará es que le presentan esas tesis, porque ella ha sido elegida para ese puesto sobre la base de haber dicho que había hecho un doctorado. Pero muy rápidamente, en condiciones que se han prestado siempre a la duda. Igual pero también en el caso de la señora Espinosa, ¿no? Pero lo grave es que no ha mostrado las tesis y dijo que los iba a mostrar. Escúcheme, don Fernando. La señora Espinosa tiene que regirse por la ley. Nosotros podemos discutir muchas cosas, pero la señora Espinosa tiene que regirse por la ley. Y la ley establece que si yo deseo, muestro la tesis. Si no deseo, no. Sí, si no desea, lo que quiere crear es un manto de duda y sospecha que se mantenga y que le quita idoneidad, porque genera desconfianza. Una palabra contradicha por los hechos. Ella prometió que la mostraría. Don Fernando, el punto central es que, hablando en relación con la señora Espinosa, usted puede pedirlo y usted también, Mávila, porque son periodistas, ¿me entienden? Sí. Porque nosotros como particulares tenemos acceso a la información sobre los funcionarios, pero la señora Espinosa no.
porque no tiene un título que la ley le habilite. Muy bien. En todo caso, ustedes culminan el documento presentado esta mañana diciendo, por motivos impugnatorios expuestos, la pretensión procesal es que se revoque totalmente el auto apelado y, reformándolo, se declare improcedente el requerimiento fiscal de suspensión temporal del cargo. ¿Cuál es el plazo previsible para que se dé respuesta a este petitorio? Bueno, en términos prácticos, no menos de 2 meses por el funcionamiento del Poder Judicial y la carga de la Sala Penal Permanente. Pero nosotros entendemos que, dada la urgencia, la Sala, primero depende del doctor León, que es tan rápido, darnos la apelación, que debería darla hoy día. Yo estoy seguro que va a argumentar, bueno, pero como es fundado en parte, tenemos que esperar a que el Ministerio Público venza sus 3 días para apelar. Y segundo, depende del criterio del doctor César San Martín, que es el presidente de la Sala Penal Permanente y quien maneja la agenda de esa sala, que debería darse cuenta de que la gravedad de esta decisión obliga a una revisión pronta. ¿Pronta querría decir qué? No menos de un mes. Una última pregunta. Sé que estamos volando en el tiempo, pero es importante. El mandato de la doctora Benavides termina el 1 de julio. Yo he sostenido eso hasta que vi esta actuación de mala fe. Y entonces lo que voy a decir, Ahora cambió. lo que voy a pedir, sí, porque cuando uno ve que lo que se intenta es consolidar una violación de un derecho, uno tiene que pensar las cosas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tribunal Constitucional contra Perú, estableció para los señores Reboredo Marzano, Rey Terry y Aguirre Roca no solo la restitución cuando estaban con mandato vencido, sino la reposición del plazo perjudicado. Nosotros vamos a preguntarle a la Junta Nacional de Justicia cuál de los criterios se aplicará, si el del caso Falconi Picardo establecido por el Tribunal Constitucional o el plazo de la Corte Interamericana. En todo caso, que conste que está cambiando su actitud jurídica. Porque cambian los hechos. Usted fue uno de los que con más claridad dijo claramente que su mandato vencía el 1 de julio y eso se respetaría. Ahora argumenta que porque los otros se han portado mal, según usted, hay que cambiar la interpretación jurídica. No, lo que digo es que se ve un intento de profundizar el agravio. Por esa razón cambia su interpretación jurídica. Por supuesto, porque ante el cambio de los hechos tengo que cambiar de opinión. Pero no es su opinión, es su lectura de la ley. Por eso, pero es que la lectura de la ley, dije, da 2 situaciones, esta y otra. Yo prefiero esta porque era más conservadora y menos Usted convulsa. no dijo que prefería. No. Sí. Usted dijo que esa era la interpretación Yo correcta. prefiero, y había un grupo, mi posición era Yo tomada. sé, justamente, pero se destacó usted de otros. Quiero que me entienda, don Fernando. El cambio no es caprichoso. El cambio tiene que ver porque yo veo que hay un intento de profundizar el agravio a la señora Benavides. Y entonces la tesis en materia de derechos humanos es la restitución en integral. Entonces, si no se quiere hacer la restitución hasta el 1 de julio, generando esta intervención absolutamente arbitraria, entonces tendremos que considerar la lógica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, tomamos nota entonces de que ha cambiado su actitud y que la señora Patricia Benavides ya no sería fiscal de la Nación si fuera restablecida hasta el martes 1 de julio, sino durante 1 año y medio más, creo, me parece, ¿no? Dependiendo de la Junta, no de nosotros. Bueno, pero es lo que están solicitando. Muchas gracias, señor Humberto Abanto, por haberse acostado tarde, porque el documento lo han trabajado bastante rápidamente ustedes también, como el juez X. Pero éramos 4. Usted sí, eso a veces complica más y hace las cosas más lentas. Muchísimas gracias por su presencia y muy buenos días, señor Humberto Abanto. Da gusto siempre conversar con un abogado, exponerle preguntas difíciles y que todo fluya sin ningún faltamiento de respeto ni agresividad personal. Muchísimas gracias y seguiremos naturalmente conversando para ver cómo evoluciona este tema que es tan importante para el Ministerio Público y para la salud de nuestras instituciones. Gracias a ustedes porque siempre me tratan con mucho respeto y mucho aprecio. Muchas gracias, señor Abanto, y muy buenos días. 9:20, momento de una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.